Jeremías 27 al 18. Algunas Biblias traen un título allí y dice el lamento de Jeremías. Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oía la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta noche, rogándote, Señor, que nos guíes, nos dirijas y que podamos hoy, Señor, recibir de esta tu palabra en una forma especial. Háblanos, oh Dios, y ministra nuestro corazón. Necesitamos de esta palabra en nuestra vida. Oh Señor, gracias por lo que tú harás en esta hora y en este momento a través de esta palabra. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú nos hablarás en esta hora para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Usaremos el mismo título que aparece allí en ese pasaje, el lamento de Jeremías. No sé si acá haya alguien, no necesito que levante su mano, ni siquiera haga algún gesto, pero que en algún momento de su vida ha venido el pensamiento de no querer seguir viviendo. Si es así, no se sienta mal. Bienvenido a esta lucha cotidiana. Absolutamente todo ser humano, y sobre todo nosotros los cristianos, nos enfrentamos constantemente a esta lucha. Esto pasa porque somos seres humanos y expresamos constantemente ese sentimiento de derrota. Si usted alguna vez se ha sentido derrotado, bienvenido a ser parte de esta lucha. Simplemente le recuerdo
que usted no es el único que pasa por esto. Todos, absolutamente todos los cristianos pasamos por momentos difíciles. Hace más de 2500 años atrás, uno de los más grandes profetas bíblicos, capaz de ser comparado incluso con el mismo Señor Jesucristo, pasó por un profundo estado de desaliento, de desánimo, que llegó hasta maldecir el día en que había nacido. Y ese hombre fue Jeremías. Jeremías era un hombre con un temperamento muy sensible, muy sensible. Se le conoce comúnmente como el profeta llorón. Se describe allí su naturaleza, sometida a todas las cosas que le tocó vivir, porque en realidad fueron cosas bien complejas, bien difíciles. Recordemos que Jeremías vivió en el tiempo en que Judá fue llevada cautiva y él vivió lamentablemente los errores de ese reinado, incluyendo el rechazo que hizo su gente al mismo Dios Todopoderoso cuando le tocó advertirles del inminente juicio que vendría y cómo serían llevados esclavos, y nadie le hizo caso. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué pasamos por momentos de desaliento? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué tenemos que desalentarnos? El desaliento en sí se define como la pérdida del ánimo, o pérdida de la energía para continuar haciendo algo que estamos haciendo. En nuestro lenguaje práctico tendríamos que mencionarlo así. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuáles son las causas comunes del desaliento? ¿Qué es lo que causa el desaliento? Considere por un momento lo que produce un fracaso. Cuando usted fracasa en algún área de su vida, o hay un fracaso en su vida por una ruptura sentimental o por una ruptura familiar, o algo que le trae la pérdida del trabajo o la situación económica que se ha vuelto y se ha tornado horriblemente mala. Para algunos será sentirse fuera del grupo que quieren estar, algún maltrato físico o incluso emocional, el sentirse quizás amado en un momento pero rechazado en el otro. Otros sentirán esta realidad en las drogas, al alcohol o algún tipo de amenaza a su vida, la frustración, el fracaso. El desánimo es una de las herramientas que más resultado le ha dado a Satanás. Y el asunto es que él la usa con tanta efectividad que muchos gigantes en la fe no escaparon a su ataque, creando de alguna manera en ellos hasta el deseo de morirse. O sea, cuando vemos nosotros esto y nos damos cuenta a qué nivel llega el desánimo, entonces tenemos que poner un poco de atención en esto. Recordemos un poco la historia bíblica. Moisés llegó a perder el ánimo y le pedía a Dios que le quitara la vida. ¿Por qué? Porque no aguantaba la carga de guiar a un pueblo tan duro de servicio. Cuando miramos nosotros al profeta Elías, que le dijo a Dios que le quitara la vida frente a la persecución de Jezabel, que quería matarlo. Jonás hizo exactamente lo mismo cuando vio que Dios no hizo nada para destruir a Nínive. El desaliento, hermano querido, tarde o temprano nos hará una visita, tal como se la hizo también a Jeremías. Ahora, ¿cómo reaccionaremos nosotros ante el desaliento? ¿Cuál será nuestra reacción como cristianos si nos enfrentamos al desaliento?
al mirar la historia de Jeremías y al estudiar un poco, profundizando en estos versículos que acabamos de leer, encontramos sin duda cosas que debemos aprender para enfrentar el desaliento. En la experiencia que vivió el profeta Jeremías, la lucha que él tuvo nos muestra también la lucha que nosotros tendremos en nuestro llamamiento a ser hijos de Dios, a ser hijas de Dios, las hermanas. O sea, en esta lucha que nosotros tenemos es la que también Jeremías tuvo. Y a través de esa lucha de Jeremías nosotros vamos a poder entender el porqué. Si leemos el versículo 7, allí aparecen dos frases: me sedujiste, me venciste, más fuerte fuiste que yo. Aquí está el punto importante. Jeremías pareciera haber conocido a un Dios que siempre se salía con la suya, a un Dios que siempre hacía lo que él quería, no lo que Jeremías quería, sino lo que Dios quería hacer. Y ante esta realidad entonces, Jeremías ya tenía la experiencia de su llamamiento. No fue suficiente que Dios le dijera antes que naciera que le había santificado y dado como profeta a las naciones. Aunque el profeta se resistió al llamado, recordemos que Jeremías se resistió al llamado de Dios alegando que no podía hablar porque era un niño. En aquella ocasión Jeremías tuvo que escuchar las palabras de Dios directamente hacia él y le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, Jeremías conocía a un Dios que siempre se salía con la suya. Me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo. Es como decir: Señor, ¿qué saco de pelear contigo si no te voy a ganar? ¿Qué saco con decirte que no si igual vas a salir ganando? Jeremías aquí se siente seducido, se siente vencido por Dios, porque sabe que es más fuerte que él. Y esto es algo interesante para nosotros. Debemos entender esto mismo nosotros. Por lo general, la seducción tiene una connotación negativa, por lo general. Tome en cuenta que esto fue lo que originó la caída, el pecado en el huerto de Edén, la seducción. Satanás utilizó la seducción para hacer caer a Eva y luego a Adán. Pero el sentir de la seducción de Dios, hermano querido, produce desaliento. Es algo que solo puede darse en la vida de un creyente. Porque cuando es seducido usted por Dios, sabe que Dios es más fuerte que usted, que Dios es más grande que usted, que Dios es más poderoso que usted, que Dios es más sabio que usted. Por lo tanto dice: ¿quién soy yo? Nada, absolutamente nada. Él es más grande que yo. Y por eso quizás es que cuando nosotros nos desalentamos ante esa realidad, como no somos grandes, como no somos poderosos, como no somos sabios, inmediatamente entonces nosotros responsabilizamos a Dios por nuestro estado. El versículo 8, Jeremías pone una frase allí y encontramos esta frase: la palabra como afrenta. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Aquí Jeremías no tan solo se queja contra Dios por haberlo seducido, por haberlo asignado a aquella tarea tan abrumadora, sino que lo hace responsable de su estado. Señor, mira cómo estoy, mira cómo me siento. Mira en este momento, Señor, cómo estoy cuando yo soy tu hijo. No debiera estar así, pero mira cómo me siento.
Dios le había dado una palabra a Jeremías para que predicara. Cuando leemos el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 10, allí Dios le muestra a Jeremías qué es lo que tenía que hablar y lo que tenía que decir y para qué él lo había llamado. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, lo que Jeremías tenía que hacer era increíble. Y por hacer exactamente esto que Dios le había llamado, ahora descubre que su propia gente no solo le rechaza las palabras que él predica, las palabras que él les trae, sino que además murmuran y se burlan de él. Lo lógico es que usted sienta en su corazón que si Dios le llama a servirle, que si Dios le llama a predicar su evangelio, lo lógico es que usted sienta el gozo y la alegría del pueblo al cual usted le predica, pero usted no encuentra eso. Lo que más le duele a Jeremías es el mensaje que él tiene que entregar. Ese mensaje que debiera causar arrepentimiento en el pueblo de Israel y traerlos de regreso a Dios. Pero ese mensaje forma parte de su propia desgracia. Y eso lo desanima. Eso lo desalienta. ¿Sabe usted que el desaliento espiritual tiene su origen en el mismo cumplimiento del deber de la palabra? El desaliento espiritual viene porque no vemos realizado lo que Dios dijo que él iba a hacer. Porque no vemos que la palabra cause lo que Dios dijo que causaría. Bien puede ser que cuando Jeremías testificó de la palabra de Dios y al no ver los resultados, sino al contrario, ver las burlas, las murmuraciones, se sintió mal. Y a usted le pasaría lo mismo, a mí me pasaría exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que usted tenga un llamado de Dios a predicar su evangelio y esa misma palabra que predica de Dios cause murmuración, cause burla de los demás? Usted se sentiría horrible. Entonces, al sentirse mal, lo único que quiere hacer es claudicar, terminar con eso. No más, no predico más. Por otro lado, esa misma palabra que usted defiende, que usted enseña, que trata de vivirla a través del servicio que está prestando al Señor, lamentablemente se encuentra con lo que murmuran, trayendo al final la ruina de su propio ánimo. No tiene ningún ánimo de predicarle a nadie. Porque a cuántos les ha predicado, a cuántos les ha hablado del Señor, a cuántos les ha ministrado de Dios, y lo único que ha causado aquella prédica es burla de ellos, murmuración de ellos. Y por eso tantos cristianos están desanimados y no quieren hablarles a nadie de Cristo, porque lo único que ven de vuelta es murmuración y burlas. ¿Se identifica algo con este profeta usted? Lo segundo que aprendemos en la experiencia de este profeta es que el desaliento es el peor de los consejeros. El peor de todos. Si vemos el versículo número 9, ahí es donde encontramos una frase. Y dije, no me acordaré más de él. Esto es como decir, olvídate de Dios. Cuando tú te desalientas, lo primero que te dices es,
olvídate, no vayas más a la iglesia, vas a puro tontear, vas a puro perder el tiempo. Eso es lo primero que aconseja el desaliento. Quizás llegas a un punto en la vida donde te descubres a ti mismo diciendo: olvídate de Dios. Así lo hizo Jeremías. Y usted y yo también llegamos a ese punto cuando estamos desalentados. ¿Para qué hablar más de Él? ¿Para qué seguir predicando de Él si ni siquiera tenemos victoria? El esposo discute con la esposa, le dice: ¿para qué ir a la iglesia si ni siquiera estamos avanzando? Mira cómo vivimos, estamos en derrota. ¿Para qué seguir yendo? El desaliento es parecido a la mujer de Job, que llega donde él y le dice: maldice a Dios y muérete. Esta mujer ve la condición total y ruina total de este hombre. Jeremías llegó a este punto: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. El desaliento. ¿Por qué? Porque vio que su ministerio no tenía resultado. Vio que su prédica no causaba nada. Vio que el hablarle a las personas, a los amigos, a los familiares, a los que le rodeaban, no causaba nada. Lo único que tenía de vuelta era el rechazo, las burlas, las murmuraciones. Sintió que lo mejor era olvidarse de Dios. Creo que es lo mejor, dijo él, olvidarse de Dios. Ahora, en no pocas ocasiones el creyente desarrolla una especie de rebeldía contra Dios al ver que su vida lamentablemente no tiene propósito, al ver que todo lo que hace en nombre de Dios no está funcionando. Martín Lutero cuenta la historia que en una oportunidad pasó por un terrible desaliento espiritual, y este hombre, que se había casado y su esposa era una cristiana devota, su esposa aparece en el cuarto vestida de negro, de luto. Y Lutero le pregunta: mujer, ¿quién murió? A esto la esposa le respondió: Dios. En el cielo murió Dios. Entonces le dice Lutero: pero ¿cómo puede morir Dios? Él es inmortal, Él es poderoso, Él es eterno. Dios no puede morir. Y la esposa le respondió a Lutero: eso es cierto, Él nunca muere. Pero ¿por qué tú estás desalentado y abatido? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos nosotros cuando viene el desaliento a nuestra vida. ¿Acaso Dios ha muerto? Usted y yo responderíamos: Dios no muere, Dios no puede morir. Martín Lutero comprendió la lección y se levantó. El desaliento, hermano querido, tiene como misión hacernos que nos olvidemos de Dios, que neguemos su presencia. Yo te pregunto ahora, y discúlpame que lo haga así: ¿sientes su presencia? Y yo no te hablo de algo hiper espiritual. ¿Sientes su presencia?
Cuando estás en desaliento, tú niegas su presencia, niegas la existencia de Dios. Eso es lo que causa el desaliento, hace que te olvides de Dios. Pero óyeme bien, aunque todo esté mal y aunque todo esté totalmente en la ruina y destruido, Dios sigue siendo Dios en el cielo y Él sigue existiendo y nunca dejará de existir. Bendito Dios. En este mismo versículo 9 encontramos allí que lo que Jeremías quería hacer era dejar de servir a Dios. No hablaré más en su nombre. El desaliento te lleva a eso, a dejar de servir a Dios. El estado emocional de Jeremías, el estado emocional de este profeta lo llevó a tomar dos decisiones. Primero, olvidarse de Dios y no hablar más en su nombre. Estas dos decisiones son graves, son terribles, y la estamos encontrando en un profeta, en un hombre de Dios. ¿Eres tú un hombre de Dios? ¿Eres tú una mujer de Dios? Vamos, respóndeme, vamos, dime. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Eres una mujer de Dios? Te estoy predicando en esta tarde. No he venido a este altar para pasar una tarde alegre. He venido a predicarte la palabra de Dios porque tú la necesitas y porque Dios es el único que puede hablar a tu vida. Si estás desalentado, no es mi culpa ni la culpa de Dios. Si estás desalentado es porque no has visto los resultados que quieres ver. Pero nunca te olvides, Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y Él hará siempre lo que quiere hacer, aunque a ti no te guste. Estas dos frases de Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Lo que estaba haciendo Jeremías era renunciar al llamado de Dios, renunciar a lo que Dios le había llamado a hacer. ¿No te has encontrado en esa condición? ¿No te has sentido con ganas de tirar todo a la borda? Sabes, muchas cosas colmaron la medida de su paciencia, la paciencia de Jeremías. Y el deseo de servir a Dios se fue, se perdió, se esfumó, ya no estaba. Ahora se dispone a recoger todas sus cosas y presentar su carta de renuncia en la oficina de Dios porque estaba desalentado. ¿Qué es lo que te desalienta? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te tiene allí sin ganas de servir a Dios? Sin ganas de hacer su voluntad. ¿Qué es lo que te desanima? Con mucha frecuencia, saben, los creyentes llegan a este punto. Deciden no servir al Señor. No sirvo más al Señor. No voy más a la iglesia. No quiero hacer nada más en la iglesia. Déjenme aquí. No quiero moverme de aquí. Si voy, voy a sentarme. Si voy, apenas voy a estar allí. Se les asignan sus responsabilidades, pero les invade el desánimo y deciden no trabajar más para el Señor. No sé si en estos mismos momentos usted ha parado de hablarles a otros de Dios porque se burlan de usted. A lo mejor usted ha parado de orar porque siente que Dios no le responde. Es posible que no haya vuelto a leer la Biblia porque no ve a Dios en ella.
Es posible que tenga un buen tiempo que ha dejado de diezmar porque lo intentó varias veces, pero aún no es rico. Es posible que no vuelva a la iglesia porque lamentablemente lo hizo buscando algo de ella, pero no encontró nada. Esto es lo que le sucedió a Jeremías. Y esto es lo que nos pasa hoy a nosotros, cuando perdemos el enfoque de quién es nuestro Dios y renunciamos a todas sus bendiciones. Si a Jeremías le llegó el momento de que su desánimo le llegó lamentablemente a llevarle a cansarse de todo, la pregunta es: ¿qué pasaría si Dios también se cansara de nosotros? Recuerda que en algún momento Dios dijo: me arrepiento. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Dios también podría decir: me arrepiento de haberte llamado. Me arrepiento de haberte salvado. Esto es duro, es fuerte. Cuando yo lo analizo de esta manera, digo: Señor, ¿quién es el hombre? Como dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles. Lo hiciste señorear sobre todo. Tenemos una honra extraordinaria, maravillosa, pero no nos hemos dado cuenta de quién es nuestro Dios. ¿Sabes? En la experiencia del profeta descubrimos también que tenemos una naturaleza irreverente. Somos irreverentes por naturaleza. Y cuando el desánimo viene, te vuelves más irreverente. Cuando leemos el versículo 14 y 15, miramos allí cambios en Jeremías. Versículo 14 y 15 de este capítulo. Y dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciendo alegrarse así mucho. Esta radiografía que tenemos aquí del profeta en este pasaje es increíble, porque comienza con una gran queja contra Dios. Se queja contra Dios y luego denuncia a aquellos que se burlan y murmuran en contra de él. Y de repente se acuerda de quién es Dios y prorrumpe en reconocimientos y alabanzas para Dios en este capítulo increíble. Pero no ha terminado de decir esto cuando le viene otra vez el pensamiento de derrota, de frustración, de desánimo, hasta llegar a maldecir el día en que había nacido. ¿No te parece que somos iguales? A veces un día de culto es extraordinario, el otro es una ruina. A veces un momento estamos en la gloria y en otro estamos en el infierno mismo. Y nuestra irreverencia está allí. Aquí vemos cómo el espíritu de Elías está tan sentido, tan dolido y más aún disgustado, molesto, enojado. Lo primero que él agarra aquí es con el día que nació. Lo llega a maldecir. Y de alguna manera deseando que ojalá nunca hubiera nacido o visto la luz de ese día.
La otra cosa que hace es maldecir al pobre hombre que le dio la noticia de su alumbramiento a su padre. Mira el enojo. Mira el nivel que llega a su enojo. ¿Qué culpa tuvo ese hombre de su nacimiento? Aquí hay en esto algo grave, hermano querido, que no solo revela esos cambios súbitos, esos cambios tan drásticos de un temperamento atrapado en sus propias contradicciones. O sea, esto es como dice, este hombre parece que era bipolar. Es como tú y como yo, que a veces somos como bipolares. Cuando él maldice el día en que nació, a quien primero se ofende allí es a Dios, pues Dios es el autor de la vida. Dios es el que permitió que usted naciera. Dios es el que permitió que usted llegara a este mundo. Y él, al maldecir el día en que nació, está maldiciendo a Dios. Además, reflejan estas palabras una profunda ingratitud por Dios. Porque si Dios permitió que naciera, es porque Dios también tenía un propósito con él. Nadie viene al mundo si Dios no tiene un plan ni tiene un propósito. Pero él viene y maldice el día, maldice a Dios, y está de alguna manera teniendo una ingratitud hacia Dios. Sabes que el desaliento espiritual es tan cruel, hermano, que nos muestra cuán necios y antinaturales son los pensamientos y deseos de nuestros corazones. Cuando el hombre se rinde al desánimo, lamentablemente, todo se destruye, todo se derrumba y se viene abajo. Tenemos que cuidarnos del desánimo. Miremos el versículo 17 y 18. Quiero que pongas atención a lo que aquí aparece. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Obviamente aquí el profeta tocó fondo. Aquí llegó al límite. Esto que está diciendo pareciera todo menos de labios de un creyente. Si un hermano cristiano habla de esa manera aquí, hermano, le damos con un mazo en la cabeza. Porque ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo puede pensar de esa manera? Pero aquí estamos hablando de un profeta que Dios llamó. De un hombre con el cual Dios tenía un plan y tenía un propósito. Aquí vemos como que Jeremías tenía guardado muchos resentimientos y ahora les daba rienda suelta a todos ellos. Es como soltar todo lo que tenía en su corazón. Es como decirle a alguien, hermano, diga lo que tiene que decir, ¡guau! Y suelta todo. Es como la pelea matrimonial y que dice, ya, pero dímelo, y ¡guau! Y suelta todo, hermano. Ahora su boca no estaba llena de alabanza para Dios, sino de una amargura que parece extraña. En su queja contra Dios ahora habla de su madre, aquella mujer que le trajo al mundo y quien sin duda celebró con gran gozo su llegada. ¿Qué madre no se alegra cuando trae un hijo al mundo? Y en su estado casi delirante, podría decir, llegó a estos pensamientos tan bajos: desear que su madre llegara a ser su propio sepulcro. Eso es hablar de una muerte anticipada,
de cortar la vida sin saber cuántas cosas Dios tendría reservadas para esa vida. Pero ese era el problema de Jeremías allí. Su desánimo llegaba a tal nivel que había tocado fondo. Por un momento Jeremías se olvida de que Dios es el dueño de la vida y es el que tiene planes y propósitos. A veces nos sentimos así. Quizás no se trata de no seguir viviendo, pero a veces se trata de no querer seguir adelante. No podemos dejar que una situación de este tipo invada nuestro ánimo, de manera que lleguemos hasta blasfemar el nombre de Dios y hablar en contra de Dios y tengamos una reacción irreverente hacia Él. Mis hermanos, el desánimo, ese desánimo espiritual que vivió Jeremías, lo vivimos nosotros también. Y ese desánimo espiritual que vivimos puede llevarnos a decir locuras de las cuales después tendremos que arrepentirnos. Gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios que no siempre Él responde a nuestros deseos y a nuestras peticiones. Porque imagínate cuántos hombres de Dios dijeron cosas que Dios no respondió. ¿Por qué? Porque sabía el desánimo que tenían. Elías le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Y si Dios hubiera respondido esa tonta petición, ¿te das cuenta de lo que te digo? ¿Cuántas veces tú y yo también reventamos, explotamos y decimos cosas que no estamos cuerdos al decirla? Que nuestro resentimiento, nuestra rabia, nuestra molestia, nuestro desánimo nos lleva a decir: pero Dios es misericordioso, Dios es grande en misericordia, y a pesar de nuestras acciones, Dios sigue aún amándonos para llevarnos adelante en su plan y en su propósito. Lo grande de estos versículos, hermano querido, es que también allí, a pesar de todo lo que hemos visto ya, descubrimos el camino para salir de esta crisis de desánimo. El versículo 9 marca algo importante allí, sobre todo en su segunda parte. Este versículo 9 dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que hay en nosotros. Cuando te dije rato atrás, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? Cuando el profeta Jeremías no quiso saber nada de Dios y menos de hablar de Él, descubrió que no podía hacerlo. Que a pesar de lo que él quería, no podía. Que a pesar de rechazar, no podía. O sea, de alguna manera se da cuenta que había algo en él. Que a pesar de su rabia, su desánimo, su molestia, todo lo que podemos ver aquí en este pasaje, a pesar de todo eso, él no podía resistirse a lo que había en él. En medio de su ligereza de palabras, se dio cuenta que tenía algo maravilloso. Algo maravilloso. No obstante, había en mi corazón. ¿Qué hay en tu corazón?
¿Qué hay en tu corazón hoy, hermano? ¿Qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? El profeta vivió el desánimo más grande que hombre puede vivir. Y tú y yo viviremos el desánimo más grande que hombre puede vivir. Pero ¿qué hay en tu corazón? Allí está la clave para salir de la crisis. Ahí está la clave para salir del desánimo. Ahí está la respuesta, nuestra salida. Jeremías dijo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, como dice el original. Traté de resistirlo, traté de expulsarlo, traté de alejarlo de mí, pero no pude. Y te preguntas, ¿qué es ese fuego? En el tiempo de Jeremías, ese fuego era la palabra de Dios que él le había entregado. En este tiempo se une dos cosas importantes: la palabra y el Espíritu de Dios que Él nos ha dado. Es posible que el desaliento espiritual que golpea tu vida nos consuma a tal extremo hasta llegar a decir y hacer cosas indebidas, cosas que no debiéramos decir ni hacer. Pero si somos creyentes genuinos, si somos hijos de Dios verdaderos, como lo era el profeta, la palabra que mora en nuestros corazones, el Espíritu de Dios que está en nuestra vida, nos levantará y no nos dejará postrados allí, sino que te sacará adelante, porque eso es lo que nos sostiene en este día. Así que, hermano, el asunto no es que te sientas desanimado hasta el extremo. No es eso. No es que tu desánimo te lleve a reaccionar como si fueras un inconverso, sino que en medio de esa condición, que en medio de ese problema y de ese desánimo, descubras que tienes dentro de ti un fuego. Puedo decirte algo: quizás Jeremías no tenía idea lo que tenía. No tenía idea de lo que Dios había puesto en él. Y su frustración lo llevaba a ver todo lo que ocurría a su alrededor. No había efectividad, no había respuesta. La gente se burlaba y se reía de él. Y él no entendía: ¿por qué Dios me llamó a decir esto si no pasa nada? ¿Por qué? Jeremías no sabía lo que tenía y llegó al punto de abajo, llegó hasta el extremo. Y cuando llegó a ese extremo se dio cuenta que había dentro de él algo de Dios que era imposible resistir, era imposible dejar de lado. Y cuando tú llegas a ese nivel, cuando tocas fondo recién, te das cuenta que Dios puso algo en ti. Que Dios puso algo en ti que, a pesar de tu condición, puede sacarte de ese estado y levantarte una vez más. El desaliento espiritual tendrá que irse del creyente cuando éste reconoce quién es Él y cuál es el fuego que hay en su corazón. Si hay fuego de Dios en ti, hermano querido, no importa cuánto te desanime el enemigo, no importa cuán desanimado estés, Dios te sacará arriba, Dios te sacará a flote. Aleluya, su palabra te consuela, su palabra te levanta, porque siempre será así, siempre su palabra estará allí.
Usted no tiene por qué dejar que el desaliento lo destruya, pero sí tiene que dejar que el fuego de la palabra de Dios lo consuma. Allí aprendes, allí creces, allí maduras, allí entiendes, allí conoces. Mira lo que sucede en el versículo 11. En su estado quejumbroso y apesadumbrado que tenía Jeremías, él dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. El profeta hace aquí una revelación que pareciera ser el texto más sobresaliente en medio de, no sé, un hondo pesimismo que tenía. Él se expresó de esa manera: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo creo que esta promesa le sirvió al profeta para sostenerse en medio de lo que fue todo su ministerio. Esta promesa le sirvió al profeta para, a pesar de lo que veía, a pesar de lo que encontraba, la violencia, las burlas y todo lo que acontecía en Judá en ese momento, toda la conspiración, la traición, la deportación, todo lo que vio y vivió, esto le sostuvo, esto le afirmó. Es increíble, hermano, cuando usted lee la Biblia, nos habla del Dios que está con nosotros. Nos habla de inmutables promesas para destacar su cuidado hacia nosotros, para destacar que Él siempre está preocupado de nosotros, de su protección, de su provisión para nuestra vida, que Él nunca nos dejará solo. Y Jeremías dice: Él está conmigo como poderoso gigante. Ver a Dios como un poderoso gigante es una garantía tremenda, hermano querido, es una garantía extraordinaria. Cuando leemos pasajes en la Biblia que dicen algunos de ellos: nadie los arrebatará de su mano. ¿Me oyes lo que dice la Biblia? Nadie los arrebatará de su mano. Me siento en la mano de Dios, siento que estoy en su mano y nadie me arrebatará de su mano. Y si tú eres un hijo de Dios, estás en la mano de Dios y nadie te arrebatará de su mano. Oh, aleluya. A veces el desaliento nos parece un gigante difícil de vencer, pero en medio de la aflicción, hermano querido, Dios es el auténtico gigante. No hay otro como Él. ¿Me estás escuchando? Él se levanta para vencer todo aquello que nos ha vencido, todo aquello que nos ha derrotado, todo aquello que nos ha hecho decaer. Él se levanta para vencerlo de una vez y por todas. Al ver a Dios de esa manera, entonces es una garantía de triunfo. De esta manera podemos concluir entonces que el salmista en el Salmo 27 versículo 3 expone de esta manera, para que nosotros entendamos lo maravilloso que es Dios. Y él dice: aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él está conmigo como poderoso gigante. ¿Está Dios contigo, hermano?
Jeremías tuvo razones para sentirse mal. En este mismo pasaje, versículos 1 al 3 habla de eso. El sacerdote Pasur lo agarró, puso latigazos sobre él por profetizar la palabra y luego puesto en el cepo. Cualquier creyente, hermano, experimentaría lo mismo, sobre todo cuando sabe que su estado de ánimo lo provoca la misma gente a quien le sirve. ¿Está usted cansado de sentirse desalentado? El testimonio de Jeremías es que a lo mejor no cambia la situación, porque Jeremías vivió una situación tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero hay algo grande. Jeremías experimentó paz y contentamiento al final de su ministerio. Pues después él escribió en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Él expresa de esta manera y es increíble. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Convénzase, hermano, que las circunstancias que usted vive no tienen que dictar sus emociones. No importa cuán difícil sea, no importa cuán complicado sea, no importa cuán terrible sea lo que está viviendo, esas circunstancias no pueden dictar sus emociones. Pues tiene a su lado a alguien que suceda lo que suceda, siempre está dispuesto a invertir para ayudarle. Siempre estará dispuesto a intervenir para levantarle. Siempre estará dispuesto a estar ahí para fortalecerle y sostenerle con su mano poderosa. Ahora tiene que tomar las palabras de Jeremías en su estado, pero no en el estado que lo dijo él, negativo, sino en un estado positivo. Me sedujiste, oh Jehová. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Así es como se vence el desaliento. Déjese vencer por el Señor y el desaliento tendrá que irse. Déjese vencer por Él y Él peleará por usted. Déjese vencer por el Señor y Él guiará su vida. No importa cuán difícil sea ahora la situación o la circunstancia que vive, confíe en Él. No permita que el desánimo le lleve a dejar de servir a Dios, ni a renunciar a lo que Él le ha llamado a hacer. Permítale a Él seducirlo. Permítale a Él vencerlo. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Oh Señor Jesús. Todos nos enfrentamos al desaliento una y otra vez. Una y otra vez. Y muchas veces queremos ver lo que Dios nos ha dicho que hará y no lo vemos. Pero es tiempo de dejarse vencer por Él. Y venceremos el desaliento.
Jeremías ya no quería predicar más en su nombre. Quería olvidarse de Dios. No me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Quería renunciar a todo. Quería renunciar a todo. Y cuando tocó fondo se dio cuenta que había algo en él que no era de él, que Dios había puesto en él. Cada vez que he estado tocando fondo, no he sido yo el que me he levantado, ni he sido yo el que he podido avanzar. Ha sido Él el que me ha levantado, y ha sido Él el que me ha hecho avanzar. Porque cuando tú te das cuenta lo que Dios ha puesto en ti, cada vez que estás en medio de la crisis, recurres a Él, corres a Él, porque tú sabes que tú no puedes levantarte, que tú no tienes la fuerza para avanzar, pero Él es tu gigante que te levanta en sus brazos. Él es el que tiene la fuerza para llevarte adelante. Él es el único que puede hacerlo. Déjate seducir por Él. Déjate vencer por el Señor. No importa si no ves lo que Él ha dicho que va a hacer. No importa, déjate vencer por el Señor. Aprende de Jeremías, que a pesar de todo lo que vivió, tuvo que reconocer que Dios era más fuerte que él, que Dios haría siempre lo que Él quiere hacer. Tómalo en tu vida y déjate vencer por Él. Ven al altar en esta noche, iglesia, ven al altar. Necesitamos tanto al Señor. Necesitamos tanto de Él. Oh Señor Jesús. Aleluya. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Jesús, Jesús. Espíritu Santo. Oh Rey de Gloria. Oh Señor Jesús. Oh mi Dios. Oh bendito Dios. Ven iglesia, ven al altar, ven al altar. Déjate vencer por el Señor. Oh Señor Jesús, aleluya. Y aquí estoy. Yo no he cambiado, soy el mismo que te llamó. Oh Señor. Y cosa grande que he oído, y ojo no ha visto, he preparado para ti. Solo confía. Oh Señor. Contigo estaré. Te he vestido de promesas como poderoso gigante.
la visión que te he entregado no ha llegado a su final. Dios ha puesto algo en tu corazón. Dios ha puesto algo en tu vida. Desde el día en que tú creíste en el Señor, su Espíritu Santo está allí. Y aunque tú te sientas desanimado, ese Espíritu Santo está allí. Su palabra se hace real en tu vida. Tienes el poder de Dios en ti. Permite que sea gigante en ti. Ríndete al Señor. Déjate vencer por Él, para que Él sea quien tome tu vida y cumpla su plan y su propósito. No importa lo que estés viviendo ahora, o cuánto sufras ahora, o cuántas situaciones sean adversas, y no veas la mano de Dios, y no veas lo que quieres ver, ríndete al Señor y deja que Él sea el gigante en tu vida. Deja que el Señor te guíe y te dirija. Que su poder maravilloso fluya sobre tu vida. Oh, bendito Dios. Padre, bendice la vida de tus hijos y de tus hijas. Bendice, Señor, sus vidas ahora mismo. Oramos por ellos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo fluya sobre ellos. Padre, que ese Espíritu Santo, que es el fuego que has puesto en nosotros, arda, Señor, en nuestro interior. Arda como esa llama poderosa, Señor. Que no tan solo arda en el corazón, Señor, sino que se meta en los huesos, Dios mío. Que podamos sentir esa presencia fluyendo, ese Espíritu Santo corriendo. Oh, Señor, aleluya. Fluye en esta noche sobre tus hijos y sobre tus hijas. Bendice sus vidas, Señor. Glorifícate en ellos. Espíritu Santo de Dios, fluye. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Santo. Oh, gloria. Bendito. Fluye, Jesús. Fluye, Señor, fluye, Señor. Levanta tus manos y alábale. Levanta tus manos y alábale, iglesia. Oh, Dios. Aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Oh, Santo. Sí, Señor. Bradana masoto, hey que ande brado, obra que hace tía tembre acaya, le ande brosuba acaya se cae, y brado ma, ambroete maisea, hey suita tembre diana boca, aleluya, oh sí, sí. Confía en Él, y arma forjada contra ti no prosperará. Oh, Santo, bendito Dios, aleluya. Es el tiempo, levántate. Es el tiempo, no temas más, que la victoria te daré. El Dios que te ungió te respalda, confía en Él, quien te guarda y arma forjada
Gracias, Padre. Como poderoso gigante voy delante de ti. La Oh, puerta Señor que Jesús. abierto, nadie la podrá cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero debes avanzar. La visión que te he entregado no ha llegado a su final. Gracias, Jesús. La visión que te he entregado no ha llegado a su final. La visión que te he entregado no ha llegado a su final. Aunque tu desaliento se manifieste una y otra vez en tu vida, recurre a ese fuego que Dios ha puesto en ti. Recurre a la presencia de Dios. Ahí está la respuesta, está la salida para la bendición de Dios para tu vida. Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas. Glorifícate en ellos. En el nombre de Jesús les bendecimos en esta hora. Para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Oh, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor.